Bien, buenos días. Reciban pues el saludo del profesor Felipe Ramos Pauca, nuevamente a través de este medio llegando hacia sus hogares para poder desarrollar un nuevo contenido sobre los proyectos de investigación científica. Bien, esperando que todos ustedes estén bien y que estemos pues cumpliendo con las medidas preventivas. Si estamos en la calle, utilizar la mascarilla y el distanciamiento muy importante también. Cuando regresemos, la vestimenta que hemos utilizado, ponerlo pues en el cesto para que luego sea lavada. Y en casa hay que lavarnos pues las manos constantemente con agua y jabón aproximadamente 20 segundos, ¿no? Y en la calle hay que recordar siempre el distanciamiento, que es aproximadamente 2 metros, para evitar contagiarnos y llevar también a lo mejor esa enfermedad a la casa y contagiar a nuestros familiares. Bien, Eh, vamos el día de hoy, como le decía, a tratar sobre el proyecto de investigación. Y hay que saber que la ciencia siempre utiliza el método científico, que va desde la observación hasta las conclusiones. Es importante hoy en día observar qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, qué es lo que está pasando en nuestra región, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel del Perú, a nivel mundial también, ¿no? Y luego de eso nosotros podemos hacer algunas preguntas, nos podemos aquí plantear un problema, ¿no? Luego del planteamiento de un problema a través de preguntas, vamos nosotros, pues, por ejemplo, a realizar algunas conjeturas, ¿no? Algunas suposiciones respecto al fenómeno o al problema que nosotros hemos observado, en el que nosotros nos vamos a plantear una pregunta para que luego esta hipótesis que van a estar dadas pues en suposiciones, ¿no? Sean rechazadas o sean aprobadas mediante un experimento, ya que este experimento nos va a conducir al análisis de resultados para que finalmente se puedan dar unas conclusiones, ¿no? Siempre de repente, si es que se validan la hipótesis, se va a comunicar el resultado de la investigación. O si la hipótesis no es validada, pues digamos, se va también a comunicar para que se pueda realizar una revisión de la hipótesis, si es que esto va a ser refutado. Muy bien, los proyectos de investigación entonces es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Un fenómeno social, por ejemplo, el pandillaje, la drogadicción, o un fenómeno científico, lo que está pasando actualmente, la pandemia. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se investigará. Acuérdense que ustedes van a tener que elaborar ya su cuaderno de campo y aquí posteriormente ustedes van a tener que plantearse el problema de investigación, es decir, cogiendo un objeto de estudio, qué es lo que ustedes desean estudiar para su investigación. Por ejemplo, no puede ser, como ya hemos dicho, de repente un fenómeno social, pandillaje, ¿no? El embarazo adolescente, la drogadicción o un fenómeno científico que podría estar dado como en este tiempo, ¿no? Con respecto a la pandemia que es ocasionado por el COVID-19. Por ejemplo, he considerado el título de un tema o de un problema, que es el consumo de alimentos ricos en proteínas en los estudiantes de la IE 5149 en una dosis adecuada para que se mantengan en buen estado de salud. Y en la parte inferior,
ya de rojo, he considerado, por ejemplo, el planteamiento del problema aquí, ¿no? ¿Cómo influye el consumo de proteínas para mantenernos con buena salud? ¿Influirá? Bien, entonces, los pasos para elaborar un proyecto de investigación. Primero, concebir la idea a investigar. ¿Qué es lo que vas a investigar? ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Cuál va a ser tu objeto de estudio? De repente un fenómeno social, un fenómeno científico, ¿qué es lo que tú deseas investigar? Luego vas a plantear el problema a investigar, como ya lo hemos dicho, a través de una pregunta o a través de una aseveración o afirmación. Luego vas a elaborar el marco teórico aquí. Este tiene mucho que ver con las ideas, ¿no? Los conceptos, las definiciones. Luego vas a definir el tipo de investigación. Investigación descriptiva, una investigación experimental. Bueno, vas a establecer las hipótesis y o preguntas de investigación. Vas a seleccionar el método apropiado de investigación. Vas a seleccionar la muestra, porque ustedes saben de que no se va a trabajar pues con todo el universo, como se dice, sino comparte y vas a sacar al azar para que puedas tú aplicar a esa muestra algún instrumento de medición. Vas a recolectar los datos, vas a analizar los datos y vas a presentar tus resultados. Bien, sabemos de que en un proyecto de investigación existen variables. Estas variables de la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Por ejemplo, acá tengo una hipótesis. La falta de proteínas en nuestro cuerpo causa mal humor y cansancio. Bien, sabemos de que esto de aquí se tiene que confirmar, se tiene que corroborar mediante la experimentación. Si es cierto que aquí de repente se está aseverando, se está afirmando que la falta de proteína en nuestro cuerpo causa mal humor y cansancio. Bien, entonces, la variable dependiente e independiente son las dos variables principales de cualquier experimento o investigación. La variable independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. La variable dependiente es la variable que se investiga y se mide. Por ejemplo, tomando como ejemplo lo anterior. La falta de proteínas en nuestro cuerpo causa mal humor y cansancio. Mire, si nosotros no comemos alimentos que contengan proteínas, entonces que vamos a sentir mal humor y nos vamos a cansar, ¿no? O sea, la falta de la proteína va a causar el mal humor y cansancio en nosotros, ¿no? Entonces, si esta es ausente en nuestro cuerpo, entonces lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo va a ser el mal humor y cansancio. Como sabemos, entonces, eh, la falta de proteína vendría a ser la variable independiente y el mal humor y cansancio vendría a ser la variable dependiente. Es decir, el mal humor y cansancio va a depender de la falta de proteína. Pues si yo me alimento bien con alimentos que contengan proteínas, no voy a tener mal humor y tampoco voy a estar cansado. Ok, como hemos dicho, toda investigación se inicia con la observación. La observación, por lo tanto, es el primer paso para realizar una investigación. ¿Qué se pueden observar? A las plantas, a los animales, a las personas, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, a las plantas, sabemos hoy en día que hay plantas que contienen principios activos, es decir, propiedades curativas, y que se está utilizando mucho en lo que es la farmacología para poder elaborar algún medicamento, para poder contrarrestar, digamos, alguna enfermedad también. A los animales, ¿no? A las plantas, a las personas, todo lo que nos rodea podemos nosotros observar. Bien, ejemplo, a ver, hay que tomar en consideración lo siguiente porque ustedes van a tener que hacer esto de acá, por favor.
¿Cuál es el objeto de estudio? A ver, vamos a considerar como objeto de estudio la semilla de limón. Aquí ustedes van a, por ejemplo, vamos a formular algunas preguntas, ¿no? Es decir, luego que vamos a observar, luego que ya tenemos el objeto de estudio que es la semilla de limón, vamos a, por ejemplo, a formular algunas preguntas. ¿Qué beneficios brinda la semilla de limón? ¿Cómo germina una semilla de limón? ¿Cuánto demoran en crecer las plantas de limón? ¿Qué cuidados necesita la planta de limón? ¿Las semillas de limón contribuyen a mejorar la salud? Son preguntas que uno debe hacerse al objeto de estudio para poder saber un poco más. Bien, luego ustedes ya van a empezar, como les decía al inicio, que van a construir su cuaderno de campo. Van ustedes a construir su cuaderno de campo. Y luego van ustedes, pues, en el cuaderno de campo, van a iniciar con la carátula, ¿no? Van a considerar el año al cual se le ha denominado al presente año. Luego colocamos cuaderno de campo, el área es ciencia y tecnología, profesor, quien les enseña, Luis Felipe Ramos Pauca, grado y sección y los apellidos y nombre de los estudiantes. En cuanto al proyecto de investigación, ustedes van a tener que trabajar en equipo. Y si de repente alguien quiere hacerlo solo, no hay ningún problema, pero en equipo sería conveniente para que ustedes puedan sumar con más ideas también. Luego, ustedes van a redactar la primera temática. Ya se ha dicho la primera temática, y si observamos acá, por ejemplo, ¿cuál es la temática? Es la elección del objeto de estudio. O sea, ya ustedes van a tener que elegir su objeto de estudio. ¿Cuál será? ¿No? La alimentación, la desnutrición, el COVID-19, puede ser, por ejemplo, un fenómeno social como sindicado, el aborto, el embarazo adolescente, la drogadicción, el pandiaje, bueno, en fin, ¿no? Y lo deben de redactar como si fuera un diario, indicando hora, día, lugar y quiénes los ayudan. Aquí un ejemplo, siendo las 9:30 de la mañana del día 13 de marzo del presente año, los estudiantes estamos reunidos en el aula del quinto A para determinar nuestro objeto de estudio. Es importante que ustedes puedan también hacer lo mismo, reunirse, ¿no? A través de ahora, ya que no podemos estar físicamente muy cerca, a través de las tecnologías, ¿no? Utilizando de repente el Zoom, el Screencast u otros que pueden existir para que ustedes puedan determinar su objeto de estudio. Todos los estudiantes nos pusimos a formar equipos, los cuales empezamos a ver los problemas que hay en nuestra institución educativa. Como sabemos, no nos podemos reunir, pero sí sabemos que existen, digamos, problemas que a lo mejor a través de los estudios que ustedes puedan realizar se pueda mejorar o se pueda solucionar. Bien, cuando ya ubiquen ustedes su objeto de estudio, van a buscar información. Esto les servirá para conocer más sobre su objeto de estudio y van ustedes a redactar 5 preguntas que les interese saber del objeto de estudio. Por ejemplo, eso va a ser como va a ser así, un registro diario de campo. Acuérdense que no necesariamente su cuaderno de campo ustedes lo van a elaborar en un cuaderno pequeño, a lo mejor en un folder, por eso se dice construya su cuaderno de campo. Y en este registro diario de campo, ahí va a ir el nombre o los nombres de los investigadores, en este caso de ustedes, ¿no? Tenemos este caso, Dula Espinosa Laveriano, Clara Medina Ramírez, Heidi Bocanegra, ¿no? Que eran los integrantes que llevaron a cabo esta investigación. El lugar en la IE número 5149 San Juan Bautista. ¿A qué hora fue? 9:30 p.m. O sea, de la noche, dice acá, ¿no? Pero debería ser 9:30 m a lo mejor. Fecha, 20 de marzo. La ciudad, Ventanilla. ¿Cuál fue la temática? La temática
búsqueda de la información. Acuérdense que la primera temática fue la elección del objeto de estudio. Ahora la segunda temática es la búsqueda de la información. ¿Qué vas a buscar sobre tu objeto de estudio? ¿No? Y vamos a ver cómo lo han redactado ellos. Siendo las 9:30 am del día 20 de marzo del presente año, los estudiantes estamos reunidos en el aula de quinto A para determinar nuestro objeto de estudio. ¿Está? ¿Listo? Entonces, aquí hay una actividad que ustedes deben de desarrollarlo. Primero, en tu cuaderno de ciencia y tecnología vas a elaborar un mapa conceptual. Luego, luego ya vas a construir tu cuaderno de campo. Luego de construir tu cuaderno de campo vas a elaborar la carátula. Y hay que considerar aquí en la elaboración de la carátula el nombre del año, cuál es el área, grado y sección, apellidos y nombre de los estudiantes, porque como se ha dicho, van ustedes a trabajar en equipo, luego el profesor del área. Después van ustedes a redactar la primera temática, como ya se ha indicado, es decir, van ustedes aquí a elegir el objeto de estudio. Lo deben de redactar como si fuera un diario, indicando la hora, día, lugar y quiénes los ayudan a ustedes. Hay que recurrir también, es cierto, en primer lugar a los padres, luego a los profesores que ustedes les enseñan también, ¿no? De repente a los tíos o algunos profesionales que ustedes puedan conocer y que estén cerca a su casa. Siempre hay que acordarse que no tenemos que de repente acercarnos tanto, guardar el distanciamiento cuando a lo mejor quisiéramos pedir ayuda a otra persona, no tener ese contacto para evitar enfermar. Cuando ya ubiquemos nuestro objeto de estudio, vamos a buscar información. Esto le va a servir para conocer más sobre su objeto de estudio. Y vas a redactar 5 preguntas que le va a interesar saber sobre su objeto de estudio. ¿Qué es lo que ustedes más o menos tienen como idea para poder investigar? Ya se le dijo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a lo mejor sobre el aborto, puede ser a lo mejor sobre el pandillaje, sobre la delincuencia infantil. Eso es en el campo social, ¿no? Pero también acuérdense que en el campo científico nosotros podemos investigar sobre algunas propiedades curativas que encontramos en algunos vegetales, en algunas plantas, y que son muy eficientes, por lo menos en este tiempo, para poder contrarrestar la enfermedad, para poder a lo mejor fortalecer nuestro sistema inmunológico también. Bien, entonces esperando que ustedes puedan trabajar de una forma honesta, que ustedes puedan compartir también sus experiencias con sus compañeros, puedan ustedes a través de este medio también comunicarse para que puedan coordinar sobre el trabajo que ustedes van a realizar. Me despido, no sin antes hacerle recordar que hay que cumplir con las medidas preventivas para evitar enfermarnos. Muy bien, nos vemos, cuídense mucho.